¿Qué tal, mis hermanos? Muy buenos días. Vamos a la meditación de esta mañana, que el Señor nos permite estar un tiempo más en su palabra. Busquemos la Biblia. Esta vez vamos a Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 5. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 5. La palabra de Dios dice: Y dijo luego Josafat al rey de Israel: Yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Pueblo de Israel pues había permitido Dios levantar profetas para que consultase sobre la voluntad de Dios. En Deuteronomios capítulo 18, versículo 21 y 22 aparece, ¿no?, también este texto. Dios había levantado reyes para que, consultando a los profetas, ellos puedan cumplir el plan y el propósito de Dios en sus vidas. Por eso aquí también vemos a Josafat diciendo al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Vemos también al rey David, uno de los grandes reyes de Israel. El pueblo de Israel, sin dirección de la palabra de Dios, sin consultar a Dios, siempre vivían en derrota, siempre vivían fuera de la voluntad de Dios. Aunque era pueblo escogido de Dios, ellos, sin pedir dirección a Dios, entonces siempre tenían grandes dificultades. Pero el rey David, como hemos dicho, él siempre consultaba los asuntos a Jehová. Vemos en Primera de Crónicas, capítulo 14, versículo 10 dice: Entonces David consultó a Jehová, diciendo: ¿Subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo: Sube, porque yo los entregaré en tus manos. Aquí vemos también consultando los asuntos de guerra contra los filisteos el rey David. Nosotros, sin dirección de Dios, pues estamos perdidos. Estamos fuera de la voluntad de Dios. Y un creyente que no consulta a Dios a través de su palabra vivirá otra vez en desobediencia, y por consecuencia su vida cristiana será un fracaso. Dios nos dice a través de su palabra, sobre todo en Proverbios capítulo 11, versículo 14, yo leo: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Nosotros, todos los asuntos que conlleva nuestra vida diaria, debemos orar siempre a Dios para que se cumpla el plan y el propósito de Dios en nuestra vida. Dios, amando al pueblo de Israel, había dado profetas para que consultaran todos los asuntos, para que no vivieran en desobediencia a la palabra de Dios. En Jeremías capítulo 21, versículo 2, también pidieron que consultaran acerca de nosotros, dijo el pueblo de Israel, sobre el rey Nabucodonosor, sobre el asunto de guerra. Nosotros hoy también, como ha dicho el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética segura. Es decir, tenemos la palabra revelada que el Señor nos ha dejado para nuestra vida, para que también consultemos, meditemos, como lo estamos haciendo diariamente en su palabra. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí la palabra profética es la palabra que el Señor también nos ha dejado, escrita por los profetas en el Antiguo Testamento, escrita por los apóstoles. Tenemos hoy esta palabra preciosa, como ha dicho Pedro aquí, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. El lugar oscuro es el mundo que está perdido, sin la palabra de Dios, sin el conocimiento de Dios. Pero nosotros que hemos recibido la salvación, tenemos ahora esta palabra en nuestra vida, tenemos en nuestra boca, como ha dicho también Pablo, en nuestra boca, en nuestro corazón. Tiene que estar abundando la palabra en nuestra vida para que podamos estar llevando a cabo una buena vida cristiana.
Pablo también escribió a la iglesia de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 20, no menosprecéis las profecías. Nosotros en ningún momento podemos menospreciar la profecía, que es la palabra de Dios, porque si menospreciamos la profecía de Dios, viviremos sin dirección de Dios, sin la comunión con Dios, y entonces por consecuencia nuestra vida de cada creyente será un total fracaso. Pueblo de Israel, no consultando a Dios, en algunas ocasiones siempre vivió bajo derrota, bajo el juicio, bajo la maldición. Pero nosotros, que hemos ahora entendido su gracia, su misericordia, tenemos el perdón de pecados, hoy el Señor también nos ha dejado esta palabra preciosa para que le meditemos todos los días de nuestra vida. Por lo demás, hermanos, esperando que tengan un excelente tiempo en la gracia y en la bendición de Dios, nos vemos pronto.